Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cajita de Manualidades, un nuevo tutorial. Bien, les quiero comentar, si se dieron cuenta, el tutorial anterior fue para aprender a tinturar hilos de algodón, fibras naturales, la cual como resultado me quedó este hilo. Yo hice un totcito con este hilo que es el que vamos a aprender a hacer hoy. Entonces, en mi totcito lo hice con este hilo de algodón teñido a mano de tejamono, que les recomiendo de verdad que lo busquen, y aguja de 3,5, la tejí yo esta. Para nuestro tutorial, ya saben que yo lo hago a escala, lo hago pequeño con este modelo que tengo y lo voy a tejer con un hilo muchísimo más delgado. Esto quiere decir que ustedes pueden adaptar su totcito a cualquier hilo y a cualquier aguja. Por eso siempre me gusta darles medidas y no tallas. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Lo primero que debemos hacer es tomarle la medida a nuestro contorno de busto. En mi caso son 14 centímetros. Estos 14 centímetros lo vas a dividir en 4 partes. Aquí ya las tengo divididas. Y una de estas partes la vas a dividir en 2, que 3,5 en 2 me da 1,75 centímetros. 75. Esto lo puedes redondear a 2 centímetros. A 2 centímetros y no hay ningún problema porque a la final necesitamos tener una tira extra para amarrar, la cual debes de agregar, digamos, esa tira para amarrar la vamos a hacer, en mi caso yo la hice de 10 centímetros, la grande, la original. Entonces por cada talla pues ya le vas a aumentar 5 a 10 centímetros. También va a depender de cuánto quieres que esta cinta amarre, o sea, si hace un lazo, si solamente va a hacer un nudo o cómo hacer. También debes de tener en cuenta que el tejido cede. Entonces, si haces de 10 centímetros, esta va a poder llegar a ser de 15 centímetros al final. Entonces, ten más o menos un cálculo ahí. Bueno, luego de dividir una de estas dos partes en dos, vamos a comenzar a tejer. Les muestro un poco el totcito y a qué me refiero, el por qué dividir en estas partes. Estas dos partes, esta era una sola parte de 3,5 centímetros en nuestro caso del muñeco a escala, ¿de acuerdo? Pero como es abierta la tuvimos que dividir en dos, que son 2 centímetros para acá y 2 centímetros para acá, más el extra que le vayas a agregar para amarrar tu totcito. Entonces, luego tenemos otra parte que es la de nuestro costado derecho y nuestro costado izquierdo, y luego tenemos la parte de enfrente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a tejer por un lado, por aquí, de una de nuestras tiras, vamos a ir aumentando, luego tejemos recto, empezamos a disminuir y volvemos a tejer recto, y al final vamos a hacer estas tiras. Vamos a necesitar marcadores para poder los puntos donde van a ir nuestras tiras, que son a lo que tengas los 3,5 centímetros de una parte, pues ahí pones marcador, luego y así sucede. Bueno, en el video vamos a ir viendo poco a poco cómo empieza. Bueno, para comenzar vamos a hacer nuestro tirante. Para comenzar vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Les comento algo. Si van a usar un hilo delgado, van a usar las cadenetas que ustedes quieran el ancho la tira. Yo la quise de 3 centímetros y me quedó más ancha porque luego vamos a hacer una vuelta de puntos bajos para hacer el acabado. Entonces puedes poner más cadenetas o menos cadenetas, depende de qué grosor quieres tu cinta. La mía quedó de 2 centímetros. 2 centímetros quedó mi cinta, mi tirante para amarrar en la espalda. Entonces aquí, listo, ya hice mis 3 cadenetas. Para comenzar a tejer, entonces voy a tirar esta cadeneta, la voy a hacer más amplia y me voy aquí a mi primer punto bajo, que vamos a tejer en la parte de atrás de nuestra cadeneta. Ahí, este es el lado de la derecha, lado izquierdo, la parte de atrás de nuestra cadeneta. Y ahí hacemos nuestro punto bajo. Si quieres puedes ponerle un marcador a ese punto para que sepas que ahí va un punto bajo y no se pierda. Listo. De nuevo me voy a la siguiente. Miren, lado derecho, lado izquierdo, lado trasero.
y aquí me voy y hago mi otro punto bajo. 2 y 3. Ahí. Giramos, estiramos un poco la cadeneta y hacemos un punto bajo. 2 y me voy al primero que hice de la vuelta anterior y ahí agarro mi punto bajo y lo hago. Así te vas a ir hasta obtener estos centímetros. Vas a obtener los 2 centímetros más la cantidad que necesites para amarrar, que en mi caso voy a hacer 3 centímetros más. Entonces hasta que tenga 5 centímetros en total dejo de tejer y nos vemos para comenzar a aumentar. Ya tú vas a hacer en tu caso pues la cantidad de vueltas que necesites. Es repetir esto hasta obtener el largo deseado. Entonces nos vemos para comenzar los aumentos. Bien, ya tejí mis primeros 2 centímetros más el extra para amarrar mi totcito. Ahora voy a tejer mis 3,5 centímetros de esta parte que es donde va del costado, que es donde van a ir los aumentos. Entonces, para los aumentos se van a hacer cuando en la fila de puntos bajos. Entonces, vamos a comenzar un punto bajo, 2 y aquí en el último voy a comenzar a hacer mi aumento. Hago mi aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora voy a hacer un punto para una cadeneta para subir, giro y vamos a hacer un punto alto especial. El punto medio alto especial se hace cargando nuestra aguja con hilo, pasamos al primer punto y aquí sostenemos estos 3. Entonces, ahora vamos a pasar este último por estos 2 primeros puntos. Lo más fácil es que puedas torcer la aguja de esta forma para que te quede más fácil de hacer. Vuelvo, cargo, paso, traigo, o la otra es pasarla así, pero ves que es más difícil, entonces gira la aguja, gira ahí y trae el hilo. De nuevo, este punto puedes hacerlo suelto para que te quede más fácil. Este lo puedes pinchar de acá atrás, este hacia adelante, así, y lo puedes hacer, pero es más complicado que hacer esto. Yo tengo mi aguja así, el ganchito me está viendo de frente. Yo lo que hago es que lo giro para que me dé la espalda, traigo el hilo y lo paso ahí. ¿Ven? Ahora ahora sí, el punto bajo que vamos a hacer en estas vueltas ahora en adelante lo vamos a hacer haciendo una cadeneta. Una cadeneta, giro y hago en el primer punto un punto bajo. Ahí está. Puedes marcar que este es tu punto. Y continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto y en el último haces el aumento. El aumento con puntos bajos lo vas a hacer hasta obtener los 3,5 centímetros de ancho o de largo. Ahí. Lo vas haciendo. ¿Listo? Vuelvo un punto alto, giro y hago mi punto medio especial. 1, 2, 3, 4 y el quinto. Y el quinto. Cargar, hago mi punto y cierro. Una cadeneta, giro y hago estos puntos altos.
Te estoy haciendo estas vueltas de más porque te quiero explicar algo en la otra fila. Entonces terminemos esta, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Luego de haber hecho 2 filas de puntos medio alto especial, en la tercera vamos a hacer lo siguiente. Cargamos una cadeneta. Vamos a hacer el punto alto medio especial en el segundo punto. Aquí lo vamos a hacer en el segundo punto. 1, 2. Es como si hiciéramos una disminución. 3, 4. Y aquí en el último vamos a hacer un aumento de este punto medio alto especial para compensar el que no hicimos acá atrás. Entonces hago 2 puntos medio especial, 1 y 2. ¿Por qué lo hago? Bien, les explico un poco. La forma de hacer nuestro punto medio alto especial al jalar el hilo hacia adentro hace que nuestro punto se vaya hacia este lado. Y esto me va a deformar el tejido, lo recto del tejido, y va a hacer que empiece aquí como a disminuir y a irse hacia un lado. Entonces, para compensar eso, cada 2 vueltas, de punto medio alto especial vas a hacer esto. Haces una disminución y en el otro extremo haces el aumento. Y así hasta obtener los 3,5 centímetros que necesito para aumentar. Y luego nos vemos para ya tejer recto los otros 3,5 centímetros que necesitamos. En mi caso, ya en tu caso, pues ya sabes cuántos centímetros debes hacer. Entonces, nada, ahora continúas tejiendo los puntos bajos, simplemente haces un aumento, giras y te cercioras que tengas los puntos que venías tejiendo, que son 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos aquí y hacemos nuestro aumento. Te recomiendo que pongas un marcador en la fila donde va el aumento, la disminución y el aumento del punto medio alto especial, para que sepas dónde tienes que hacer luego, para que sepas que en esta fila hiciste este cuadre para enderezar nuestro tejido y que debes de hacer 2 filas más de punto medio alto especial. Si te das cuenta, lo vas a saber porque se ve así. Miren cómo se ve lindo este tejido, esta hebra cruzada, y hace esta forma. Entonces, cuando tengas 2, vuelves y haces lo que te dije, el punto medio alto especial, y en la fila de puntos bajos siempre vas a hacer aumentos, porque estos son los aumentos para ir creciendo en nuestro tejido, que es esta parte. Ir aumentando esta parte, que es como un triángulo, va a ir aumentando. Yo comencé de 3 puntos y voy a ir aumentando hasta llegar a 30, que es el alto que quiero de mi totcito. Tú debes de medirte desde donde comienza hasta donde termina tu busto. Esa es la medida que yo hice de mi alto de mi totcito. Tienes esa opción, o puedes ir tejiendo hasta tener los 3,5 centímetros que necesitaba. En mi caso todo eran 21 centímetros que yo necesitaba, me dan los 21 centímetros y me da el alto que yo quería para mi totcito. Entonces, esas son las cosas para que tengas en cuenta. Nos vemos para hacer ya esta parte recta de nuestro tejido. Bien, aquí ya obtuve, desde que inicié mi vuelta de aumentos hasta aquí, ya tengo mis 3,5 centímetros, que son estos. Listo, ya los tengo. Entonces, ahora voy a tejer recto mis otros 3,5 centímetros. Para tejer recto, pues solamente es no hacer aumentos, pero vas a seguir con la misma secuencia
de hacer 2 filas de puntos medio alto especial y en la tercera haces lo del aumento. Entonces vamos a hacerlo. Aquí ya tengo 2 filas, la tercera que viene voy a hacerla, entonces me salto un punto bajo, en el segundo hago mi punto medio alto especial, la aguja vuelve y regresa a la posición, así que el hilo no queda torcido, giro y regreso, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí hago el aumento. Voy a hacer el aumento. Ahora otra cosa. Yo voy a marcar aquí, espérenme. Vamos a poner unos marcadores aquí en esta fila para saber que ahí es por donde voy a pasar a hacer mi tirante de mi totcito. Entonces voy a ponerlo que aquí es donde voy a pasar con la cadeneta. Ya les muestro de qué hablo. Ustedes deben de marcarlo hasta donde dejaron de aumentar, ahí ponen estos marcadores que no van a quitar. Hablo de esta parte. Entonces aquí yo puse un marcador, aquí es donde termino de aumentar y lo hago aquí, ¿de acuerdo? Entonces nada, ya hice lo del punto medio alto especial. Ahora voy a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto. Giro aquí, 1, 2, 3. Esto lo tejo normal como ya vengo, solo que esta vez no voy a hacer aumentos. Voy a continuar tejiendo mis 7 puntos hasta obtener los otros 3,5 centímetros. Aquí ya sabes que en esta fila, este marcador ponlo acá, porque es donde hiciste tu vuelta de punto medio alto especial, en la cual hicimos disminución y luego hicimos el aumento. Aquí voy a tejer mi vuelta de puntos medio alto especial normal, tejiendo los 7 puntos desde el principio. Y así nos vemos hasta obtener estos 3,5 centímetros de este lado, que son rectos. Nos vemos para comenzar a hacer las disminuciones, ¿de acuerdo? Entonces, nada. Nos vemos. Bien, ya terminé mi vuelta de recto y tengo mis 3,5 centímetros. Ahora vamos a hacer nuestra parte, los otros 3,5 centímetros, pero en disminución para darle la otra forma a nuestro totcito. Para eso, entonces yo terminé aquí en mi vuelta de puntos medio alto, voy a hacer una cadeneta, giro y en la vuelta de puntos bajos vamos a hacer las disminuciones, y las disminuciones son saltándonos un punto, sin hacer un punto. Pasamos al siguiente, este es el que vendríamos a tejer, vamos a pasar al siguiente y ahí hicimos nuestra primera disminución. Vuelve y ponle marcadores donde inician las disminuciones para saber que ahí es donde va a ir nuestro tirante del tot. Bien, ahora hacemos una cadeneta, giramos y como se dan cuenta, aquí yo sigo con mi patrón de los puntos medios altos en la vuelta donde hago una disminución y un aumento. Y se dan cuenta, 1, 2, esta es mi tercera, voy en la tercera, entonces vuelvo y continúo haciendo lo mismo. Me salto el primer punto, un punto medio alto especial y al final hago el aumento. Aquí voy a hacer el aumento, 1 y 2. Ahora es mi vuelta de hacer puntos bajos
y me voy a hacer mis puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Me quedan 2 puntos para hacer. No voy a hacer este quinto, sino que hago el sexto. Y ahí ya hice mi disminución. Entonces aquí simplemente te vas a guiar, aquí puedes medir o te vas a guiar por las vueltas que hiciste de este lado. Y luego dejas de hacer aumentos hasta que tengas los 3 puntos. Los 3 puntos bajos y continúas tejiendo la misma cantidad de vueltas que hiciste acá para completar el top. Entonces yo voy a terminar, nos vemos aquí para hacer la vuelta de puntos bajos todo alrededor de nuestro topcito y para hacer los tirantes. Bien, aquí ya terminé mi vuelta, la cantidad, tengo las mismas vueltas que de este lado aquí. Ahora voy a hacer mi vuelta de puntos bajos. Como quedé de esta orilla debería empezar así, pero este es mi lado revés de mi topcito, entonces voy a hacer una vuelta más de puntos bajos, aquí una fila más, y continúo tejiendo en todo alrededor. Aquí en las esquinas, aquí en la parte de la esquina vas a hacer 2 puntos bajos y aquí te vas 1, otro aquí, en cada espacio de la fila vas a hacer un punto bajo y así te vas tejiendo por todo alrededor de nuestro topcito. Incluso aquí en estas partes donde se hicieron las disminuciones, continúas tejiendo un punto en cada fila, así hasta continuar. Aquí donde tengas los marcadores lo quitas, pero vuelves y lo pones para que sepas que ahí es donde vamos a hacer los tirantes. Aquí, bueno, miren cómo se ve. Ahí continúas tejiendo aquí todo alrededor. Les comento algo, si aquí esto se les empieza como a ondular, o es porque están poniendo puntos de más, o a veces pasa que cuando tejemos en estas orillas con puntos bajos nos queda más suelto y se empieza a ondular. Entonces, para cerciorarte de que te quede recto, busca una aguja de menor tamaño. Eso me tocó hacerlo en mi tejido original, en el topcito grande, pero aquí, como ves, sí me queda bien el tejido en cada punto y no se me enrosca, no se me tuerce. Entonces, eso para que tengas en cuenta. Listo, terminas aquí y ya nos vemos acá para empezar a hacer nuestros tirantes. Ya voy a hacer mi último punto y donde hice mi primer punto, ahí vuelvo a hacer otro que es en toda la esquina. Y ahora solo debo cerrar mi vuelta con un punto deslizado, un nudo y listo. Cortamos nuestro hilo y ya lo que queda es perder la hebra. Bien, para hacer las tirantas debemos de saber qué cantidad de cadenetas debemos hacer aquí. Para eso lo que vas a hacer es medirte desde tu hombro a ver de qué largo quieres el topcito. Yo en mi caso lo hice de 30 centímetros de largo y bueno, vamos a hacerlo de 4,5. De 4,5 el topcito para nuestro muñeco a escala. Entonces yo aquí ya tengo, vamos a ver cuánto tenemos aquí. Tengo 3 centímetros, o sea que me falta 1,5 centímetros. Voy a hacer esta cantidad de cadenetas para completar, más la parte de adelante son 4,5 en total, ¿verdad? 4,5. Y en la parte de atrás son 4,5, o sea que en total son 9 centímetros lo que necesito. Ya yo hice en la parte de adelante 3 y en la parte de atrás tengo 1,5. O sea que necesitaría 4,5 centímetros para completar el largo de mi blusa. Entonces voy a agarrar mi hilo, voy a hacer un nudo deslizado. Listo, ahí. Me voy a posicionar en esta fila, saco mi aguja, ahí, y me voy aquí a mi punto bajo. El punto bajo justo que está en esta fila. Paso
y traigo mi hilo. Traigo mi hilo y ahora voy a empezar a tejer punto raso en cada punto. Entonces son 1, traigo adelante, 1, vuelvo, 2, de nuevo 3, se está enredando en el marcador, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí en el punto bajo también voy a hacer otro, 9, ahí, y ahora voy a hacer cadenetas para completar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí voy a medir cuántos centímetros tengo. Y me dice que tengo 4. Me faltan una para el medio centímetro. Creo que aquí ya tenemos nuestras 4,5. Vamos a dejarlo en 4. Aquí, espérenme. Ahí tenemos nuestro 4,3 centímetros aproximadamente. Entonces, ahora me voy a la parte de atrás, que fue justo donde les dije que pusiera el marcador o donde iniciamos a hacer los aumentos, y hago lo mismo. Amarro mi tirante. Aquí está, esta es la primera fila, la hago donde hice el punto bajo, paso, aquí paso, traigo y continúo tejiendo en cada punto un punto raso. Entonces les vuelvo a repetir cómo vamos a hacer las cadenetas. Aquí de nuevo, para saber cuántas cadenetas debo hacer, yo voy a medir qué cantidad tengo. Aquí tengo 3 centímetros, atrás tengo 1,5 centímetros, son 4,5 centímetros que tengo ya de largo de mi top. Yo necesito que sean 9 centímetros. ¿Por qué 9 centímetros? Porque son 4,5 centímetros adelante y 4,5 centímetros atrás. Ya yo tengo esos 4,5 entre lo que tengo tejido. Voy a completar mis 9 centímetros con los otros 4 centímetros con la cadeneta. ¿De acuerdo? Esto es lo que vas a hacer y mire cómo se va viendo ya nuestro top. Esto lo vas a repetir de este lado. Para hacerle el diseño a nuestro tejido, que es esta mallita que está aquí, lo que vamos a hacer es, vamos aquí, haces una cadeneta, aquí una cadeneta, y en el punto, este es nuestro punto raso. Vamos a quitar estos marcadores que ya no los necesitamos. Bueno, el de este lado sí lo necesitamos. Entonces, aquí ya hice mi cadeneta, aquí tienes tu punto raso, ¿verdad? Y tienes esta hebra de este lado. Ahí de este lado, tomando una sola hebra, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a hacer cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5 y me voy, paso 1, 2, 3, en la cuarta tomando solo la hebra de adelante. Ahí voy a hacer mi punto bajo. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5, paso una cadeneta, 1, 2, 3, 4, en la cuarta tomando 2 hebras. Si se dan cuenta, nuestra cadeneta, este es el derecho y este es el revés. Vas a tomar 2 de estas hebras que está de este lado y vas a dejar esta que está de este lado sola. Entonces saltamos 1, 2, 3, en el cuarto hago el punto bajo y va a quedar así.
Entonces te vas por toda la fila haciendo lo mismo, de este lado también tomando la hebra, pero de este lado. Bien, nos vemos acá para volver a hacerle la siguiente fila. Bien, aquí ya llegué al final, me queda mi último punto y hago un punto bajo tomando la hebra de atrás, solo la hebra esta, un punto bajo. Para la siguiente vuelta yo voy a subir entonces 1, 2, 3 y 4, giro mi tejido y me voy aquí al centro de mi arco de cadenetas de la vuelta anterior y hago un punto bajo. Ahí. Vuelvo 1, 2, 3, 4, 5 y me voy a mi siguiente arco. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y me voy al siguiente arco. Así hasta completar esta vuelta. Nos vemos acá para mostrarles cómo hacer el final. Aquí hice mi último arco, ahora voy a hacer una cadeneta y voy a hacer un punto alto que voy a agarrar en el primer punto bajo que hicimos. Ahí la hacemos. ¿Listo? Giramos y ahora vamos a hacer la última parte, que es hacer 2 cadenetas, 1, 2, ahora voy a hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3 y me devuelvo en la tercera, hago un punto deslizado o raso y de nuevo hago 2 cadenetas, 1 y 2 y me voy al siguiente arco y hago un punto bajo. Sí. 1, 2, 1, 2 y 3, me voy a la tercera, hago un punto raso o deslizado, de nuevo 2 cadenetas y me voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Así vas a continuar tejiendo hasta llegar aquí y poner tu último punto bajo aquí, que ya eso sería el último. Te queda un arco aquí y haces un punto bajo en este último y ya terminarías el diseño de esta manga. Para este lado vas a hacer lo mismo. Lo único que vas a tener en cuenta es que si aquí empezaste desde la parte más ancha a tejer, de este lado vas a empezar del lado más delgado a tejer. ¿Por qué? Para que te quede esto del lado derecho y te quede igual a este lado. Entonces aquí comenzarías a tejer aquí donde tenemos nuestro punto medio alto. Aquí comienzas a tejer, igual te posicionas, cuentas las cadenetas que hiciste aquí en el aire, haces las mismas y pasas a este lado y vuelves y haces lo mismo. Y básicamente ya terminaste de hacer tu totcito para ti. Entonces esto, miren, se lo voy a medir un poco para que vean cómo se ve. Ahí lo voy a subir más y me voy a amarrar. No lo puedo amarrar porque todavía tengo lo otro. Entonces esto cede, aquí cede un poco a lo que lo tejemos luego de haberlo amarrado y ahí lo vas a amarrar. Entonces ya queda tu totcito tejido. Esto tengo que subirlo un poco y ahí ya me queda listo. Entonces ya terminaste de hacer el totcito. Ya saben cómo se ve en la escala real. Ya ahí queda mucho mejor este tirante y te va a quedar el totcito como queda en la foto. Así que ya terminamos. Nos vemos. Chao.